buenas tardes a todos y bienvenidos al canal de Ciencia Conciencia. Por diferentes plataformas, estamos en YouTube y en Facebook. Bienvenido, Emilio, un placer tenerte aquí. El placer es mío, Indica. Siempre un placer compartir contigo y con todos tus amigos y amigas. Muy bien, pues para algunos de los que seguro que nos están viendo, esta entrevista o este espacio lo más o menos apalabramos ya hace unos cuantos meses con la idea de introducir algunos temas bastante interesantes que acabó muy candente el último vídeo. Lo tenemos por el canal para el que quiera verlo y no lo haya visto. Y bueno, la idea es compartir una conversación donde vamos a tener una dinámica un poco diferente a la que yo veo en que normalmente participas en general, donde vamos a ir conversando y vamos a ir compartiendo pues algunas noticias que yo tengo por aquí preparadas, muy interesantes. Luego entraremos a un bloque especial que dedicaremos un buen tiempo a hablar sobre el paradigma de la Tierra esférica y ese paradigma que también está muy de actualidad o de moda, o por lo menos está creciendo bastante, de la Tierra plana. Así que vamos a analizar compartiendo pues algún tipo de evidencia y de noticias que han salido al respecto de esto. No os digo más, así que espero que disfrutéis mucho. Y antes de entrar con la primera noticia que voy a ir compartiendo por aquí, Emilio, está conversando contigo justo antes de empezar y ya me has dicho que has empezado muy bien el año, viviendo ahí en esta doble realidad paralela, en el lado de los buenos, así que, o de los que no tienen miedo. Así que si quieres, bueno, introducir qué tal has empezado el año y si hay alguna noticia que te haya llamado la atención especialmente últimamente. Muy bien, Indica. Pues un placer, como compartía antes, el estar contigo aquí. Y efectivamente, yo creo que este año, en primer lugar, yo creo que nos debería enseñar a reflexionar sobre lo que hemos vivido en el año 2020, siendo consciente que el año 2020 ha sido muy generoso con nosotros en experiencias. Ha sido un año muy lleno de turbaciones, ¿verdad? De conflictos, de multitud de removimientos, pero a su vez ha sido muy rico en experiencias. Y creo que no podemos despedir al año 2020 con mal sabor de boca, sino con agradecimiento por las experiencias y por lo que nos ha permitido vivir. Y este año 2021 yo creo que va a seguir, Indica, en la misma dinámica de removimientos que el año 2020. No soy de los que piensen que con la vacuna todo va a volver a esa pretendida normalidad, sino que creo que el año 2021 va a seguir siendo generoso en experiencia, en conciencia, y bueno, está poniendo en evidencia de que lo importante no es el qué, sino el cómo se vive el qué, ¿no? Y en el cómo se vive el qué, pues creo que hay dos grandes tipologías, ¿no? La tipología que podemos, desde el mayor cariño y el mayor respeto, denominar la tipología del miedo, parándose, distanciándose, etcétera, etcétera, pero también está la dinámica de las personas que viven sin miedo, que están queriendo vivir esto de una manera distinta. Y compartía contigo que este fin de semana pasado he estado en Zaragoza compartiendo una conferencia con un aforo donde la normativa permitían 356 butacas ocupadas y se han ocupado todas las butacas, ¿no? Lo que pone en evidencia que también hay muchas personas que esto lo están viviendo de una manera distinta. Y hay que hacerlo siempre con la mayor ternura, con la mayor tolerancia y con el mayor respeto a cómo cada uno lo vive, pero sabiendo que se puede vivir de distintas formas. Totalmente. Estamos en unos tiempos que es una gran oportunidad y precisamente yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay a mayor oscuridad y a mayor sombra, proporcionalmente, por una ley universal, hay una luz proporcional. Lo que pasa es que la luz no sale en los medios, la luz a lo mejor no se identifica en la casa de cada uno o en el corazón de todas las personas que nos cruzamos, pero yo creo que son tiempos muy mágicos donde está habiendo un gran despertar y donde está habiendo una gran toma de responsabilidad, de conciencia, y eso es proporcional a todo el caos y el ruido que vemos por ahí. Así que bueno, yo también estoy muy agradecido, viendo en perspectiva de todo lo que nos ha dado este 2020 y muy esperanzado, ¿no? En este sentido de que creo que está habiendo mucho crecimiento interior y bueno, un cambio social como nunca hemos visto anteriormente. Así que vamos con la primera noticia. La verdad que tengo que reconocer que cuando he ido preparando las noticias y demás, me estaba riendo porque, como bien dices, ¿no? Yo creo que aquí en esta polarización estamos viviendo un show y es como una película de cine muchas veces.
Tú estás viendo una película y te lo tomas con humor, con filosofía, porque sabes que es una película. Y yo creo que la realidad que nos están vendiendo tenemos que tomarla de la misma forma y entonces no te queda otra que reírte. Así que voy a compartir algunas noticias, espero que disfrutéis. Y vamos comentando, Emilio. Muy bien. Vamos a ver, tenemos por aquí una noticia que he visto recientemente, y es que Bill Gates quiere tapar el sol rociando el cielo con tiza. Es una noticia real. Entonces, voy a compartir por aquí, si os parece, un poco. Bill Gates muy concienciado contra el cambio climático. Esto también es una cuestión que vamos viendo, ¿no? Aquí son guerras contra el COVID, guerra contra el cambio climático. Estamos en guerra con abstracciones de la naturaleza casi. Y bueno, comenta que a pesar de que el mundo sigue sumido en la pandemia del coronavirus, que el filántropo quiso poner el foco en controlar el cambio climático, que él calcula que en los próximos 40 años pues las temperaturas globales van a tener unas tasas de mortalidad similares a las del COVID. Entonces, además, bueno, que asegura que él calcula que va a ser responsable de 73 muertes adicionales por cada 100.000 personas en 40 años y que, bueno, ha tenido la idea de hacer un experimento donde, bueno, pues con sus amigos de Harvard, donde, bueno, van a intentar parar el calentamiento global. Pues bueno, aquí lo dice, con un tema de geoingeniería que básicamente se resume en que van a intentar subir a 20 kilómetros de distancia en la atmósfera y rociar los cielos con tiza para que la luz del sol se refleje. Y entonces, pues de esta manera van a bloquear el sol y bueno, y así pues entonces van a enfriar el planeta. Yo lo primero que pensé es, y pero leches, ¿por qué no plantan un árbol? ¿Por qué no plantan árboles? No sé qué opinión tienes con esta noticia, Emilio. Si la sabías, ¿la conocías ya? Sí, indica. Me había llegado y comparto contigo varias cosas. En primer lugar, totalmente de acuerdo, tomárnoslo con sentido del humor, porque esto, entre comillas, es de chiste, ¿no? Eso parece sacado de un guión del Club de la Comedia, ¿no? Del famoso Club de la Comedia o algo parecido. Ahora bien, y hay que tomárselo con sentido del humor y yo coincido contigo en la risa y en la sonrisa, incluso a carcajada, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que este señor no es cualquiera. Billy Gates viene actuando hace ya bastantes años, no como filántropo, que no lo es para nada, sino como vocero de aquellos que pretenden convertirse en los amos del mundo. Él es el vocero. Y él además va generando una inconsciencia colectiva, porque no es una consciencia, va generando una inconsciencia colectiva, lanzando con su influencia, con su repercusión en los medios, lanzando una serie de cosas que al principio parece que son locas, pero que van generando poco a poco el caldo de cultivo para que después vengan determinados acontecimientos que posibilitan que con esa inconsciencia colectiva ya creada, esos acontecimientos den pasos a normas, den pasos a medidas que tienen que ver con las cosas que él antes venía anunciando. Ha pasado con el tema del famoso virus, ha pasado así, y lo que tenemos que ser conscientes, para no extenderme demasiado en la contestación, indica, lo que tenemos que ser conscientes es que el cambio climático es el acontecimiento más grave que está viviendo la humanidad en el momento presente. Mucho más grave que todo lo que tiene que ver con el COVID. El cambio climático y la implantación de la tecnología 5G son los dos grandes acontecimientos que está viviendo la humanidad en estos momentos. Y con relación al cambio climático, los que saben estas cosas, y Billy Gates desde luego tiene información privilegiada al respecto, sabe que es algo ya irreversible. Es decir, que el daño que la mano del ser humano ha hecho al clima en el planeta, no tanto al planeta, que también por supuesto y a muchas formas de vida, sino al hábitat de supervivencia de la humanidad, porque ese es el quid de la cuestión, que se ha dañado el hábitat de supervivencia de la humanidad, es en estos momentos irreversible, como ya tantos científicos de renombre están poniendo de manifiesto. Entonces, a partir de ahí, debemos ser conscientes que los efectos de ese cambio climático irreversible van a ir a más y lo vamos a percibir especialmente en el año 2021 y ya de forma muy notoria en el año 2022. Y este tipo de cosas que se plantean en noticias que parecen broma es simplemente como un adelanto de lo que va a ser
un conflicto mundial de primer nivel, donde incluso, y creo que es un tema que no debemos ni mucho menos dejar de un lado, determinados hábitos, determinadas pautas de vida que se está estableciendo con relación a la denominada crisis sanitaria, van a ser precisamente los hábitos y las pautas de vida necesarios para afrontar ese cambio climático. Y finalmente, ese cambio climático, lo que se intenta con esta especie de payasada, ¿no?, de echar tiza en el cielo para que no lleguen los rayos del sol, lo que se intenta es que el cambio climático, en lugar de servir para incrementar la conciencia humana, es decir, que los seres humanos nos demos cuenta de que estamos en una dinámica que no es sostenible, que en lugar de darnos cuenta que tenemos que mirar a la madre vida, a la madre naturaleza, tenemos que mirar a la madre tierra y tenemos que recuperar la conexión con la vida, en lugar de eso se intenta que veamos a la vida, al sol, a la tierra como nuestro enemigo, para que nos alejemos todavía más. Es decir, es darle la vuelta al calcetín. Un cambio climático irreversible ya en estos momentos, cuyos efectos, insisto, vamos a empezar a percibir con mucha notoriedad en los próximos 20 meses. Ese cambio climático que no nos lleve ni mucho menos a una reflexión en conciencia, sino que nos lleve a decir la tierra, el sol son los malos y tenemos que protegernos frente a ellos. Todo eso está detrás de esta noticia, que así evidentemente nos origina risa, pero que tiene mucha enjundia detrás y has hecho muy bien en seleccionarla, indica a mi modesto entender. Sí, y a mí lo que me sorprende, varias cosas. Como bien dices, no coincido totalmente en tu análisis, me río, pero es grave, es gravísimo. Yo lo que y bueno, y viendo lo que ha pasado, ¿no?, con este 2020, bueno, entiendo que al final el sentido común es el menos de los comunes, ¿no? Porque yo me planteo, o sea, ¿en qué mente, o sea, cómo es posible que no se plantee, por ejemplo, reforestación? ¿Cómo es posible que no se tenga en cuenta que precisamente si hay una disminución o si se tapa el sol, esto va a afectar también precisamente al crecimiento del reino vegetal? Y sobre todo luego también una cuestión que te quiero plantear en este sentido. ¿No crees que todo el tema del calentamiento global en realidad sea calentamiento, sea enfriamiento? Porque también he escuchado que está habiendo un enfriamiento y que se prevé que se pueda entrar en un periodo de glaciación debido a ciclos que tienen que ver con mínimos solares, que estamos en un mínimo solar desde hace tiempo y que estos ciclos se han dado a lo largo de la historia. Ha habido periodos de glaciación que tienen que ver con los propios ciclos, grandes ciclos del planeta Tierra y del sistema solar. Todo esto, ¿cómo lo encajas? Pues veo que lo tienes muy claro, el tema del calentamiento global. Sí, lo tengo muy claro porque indudablemente es un tema al que le presto mucha atención. Tengo además no la suerte, porque esto no es un tema de suerte, es la causalidad, ¿no?, de tener buenos amigos que son expertos en este asunto, que llevan mucho tiempo trabajando en las cumbres mundiales del clima, etcétera, etcétera. Y tengo una información, no es privilegiada porque están insistiendo mucho al respecto, pero sí tenemos que tener muy claro, indica que los niveles de CO2 en la atmósfera originados por la mano del ser humano, esos niveles de CO2 ahora mismo son irreversibles por dos motivos. Primero, porque incluso si se parara toda la emisión de CO2, es decir, hipotéticamente vamos a suponer que eso es inverosímil, claro, pero en fin, vamos a suponer que hay un acuerdo de todos los países, de todas las empresas, paramos la emisión de CO2, ya hay tal cantidad de CO2 en la atmósfera que esa cantidad que hay ya la hay. Y la única manera de que se disolviera, entre comillas, sería que la Tierra a la que tú has hecho referencia, con la reforestación, etcétera, la Tierra es la gran absorbedora de CO2. Claro. Lo que ocurre es que la Tierra está machacada, es decir, la mano del hombre no solamente ha machacado la capa de ozono, la atmósfera, etcétera, sino que también ha machacado a la Tierra. Y la Tierra ha perdido una gran parte de su capacidad de absorción del CO2, con lo cual hay demasiado CO2 y la Tierra, que es el gran absorbente, no tiene la capacidad suficiente como para recoger ese CO2. Y esa es la situación en la que nos encontramos. Y a partir de ahí tener conciencia también de que este sistema socioeconómico está ante una encrucijada. Porque por una parte la ciencia y los expertos y también personas como Bill Gates, no digamos personas como Bill Gates, tienen la información de todo el daño y de todos los efectos que ese daño a la vida y a la naturaleza va a tener.
pero este sistema indica, y también debemos tomar conciencia de ello, va como en una bicicleta. Es decir, cuando vas en bicicleta no te puedes parar porque te caes, tienes que seguir para adelante. Este sistema no puede pararse. Todo reclama que haya una parada, todo reclama que haya una reflexión, una reformulación de los paradigmas, de los sistemas de creencia, de la forma de vida, del estilo de vida. Todo llama a eso, pero el sistema no puede pararse porque simplemente se caería. Y a partir de ahí, pues ahí andamos, yendo en una carrera loca hacia un callejón que es absolutamente un callejón sin salida. Una locura, absolutamente. Bueno, vamos con la siguiente noticia de absoluta actualidad. Está así, Foro de Davos, todo el tema del gran reinicio, la cuarta revolución industrial. Llevamos con esto pues mucho tiempo. Para que se ubique la gente, cuando hablamos de la primera revolución industrial estamos hablando básicamente de los trenes, todos los raíles ferroviarios y del vapor. La segunda revolución industrial estamos hablando básicamente de la electricidad. Y en esta tercera revolución industrial y toda la industrialización también y demás, y en la tercera revolución industrial todo lo que tiene que ver con Internet, pues con lo digital, de la que bueno, hemos vivido y que realmente han sido unas pocas décadas, y estamos entrando en la cuarta revolución, que tiene que ver con cuestiones más de robótica, de inteligencia artificial y bueno, de transhumanismo también. Yo creo que muchas de las políticas que se están tomando de derechos sociales y demás van muy orientadas hacia eso, hacia romper lo que son las bases de un ser humano, o por lo menos disociarlo o confundirlo para que el transhumanismo al final, pues bueno, sea una opción totalmente válida igual que cualquier otra. Y esto evidentemente es algo que va paso a paso. También creo que hay cosas positivas, muy positivas en esta cuarta revolución, absolutamente, pero bueno, todo depende, son herramientas, todo depende de cómo se utilice. Entonces, en este sentido, Emilio, ¿cómo lo ves el tema? Bien, la descripción, el brevísimo repaso que has hecho a la historia de la revolución tecnológica, que efectivamente comenzó a finales del 18, principios del 19, con la primera revolución industrial, y estamos viviendo ahora pues su cuarta gran ola. Y también coincido contigo radicalmente, porque es muy importante, indica, el ser consciente que todas estas oleadas tecnológicas están llamadas a ser enormemente favorables y beneficiosas para la humanidad. Claro. Tenemos que ser conscientes que todas estas revoluciones tecnológicas, de la primera a la cuarta, sin exclusión de ninguna, son consecuencia de la evolución en conciencia de la humanidad. Es decir, la tecnología y los avances tecnológicos tienen que ver con la expansión de la mente abstracta y tienen que ver con la evolución en conciencia de la humanidad. Cosa distinta es el uso que se haga de esas tecnologías, cosa distinta. Y es evidente que estamos en un entramado socioeconómico e institucional que en lugar de utilizar los adelantos tecnológicos en beneficio de la mayoría, siempre los encauzan en beneficio de una pequeña minoría. Esta es la historia. Pero eso no significa, no podemos, antes hablábamos del cambio climático y decíamos que no podemos culpabilizar a la vida, a la madre tierra, a la naturaleza, de la mano del ser humano, ¿no? La naturaleza es inocente, somos nosotros los que estamos incidiendo ahí. Bueno, pues las tecnologías son una maravilla en sí, no podemos tampoco culpabilizarlas. Las tecnologías son maravillosas, lo que tenemos que hacer es una reflexión seria sobre el uso que se está haciendo y se quiere hacer de esas tecnologías. Y muy en particular todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está llamada a liberar al ser humano de esa esclavitud que significa tenerse que vender como fuerza laboral. Así de claro, indica. El ser humano está sometido a una esclavitud, nos tenemos que vender como fuerza de trabajo y la realidad es que nuestra dimensión álmica y espiritual, o como cada uno quiera llamarlo, lo que realmente somos, no ha encarnado en este plano humano para venderse como fuerza productiva, como fuerza laboral. Y las tecnologías nos permiten eso. Lo que ocurre es que hay interesados en que eso, en lugar de llevar a lo que yo estoy compartiendo, imagínate liberarnos de la lacra del trabajo, de la esclavitud del trabajo, poder desarrollar plenamente nuestros dones y talentos, forjar una sociedad donde compartamos entre nosotros lo mejor de nosotros mismos a través de los dones y talentos, teniendo una subsistencia garantizada gracias al funcionamiento de la máquina y gracias al funcionamiento de la inteligencia artificial. Eso no es una quimera, eso es algo totalmente posible en el momento actual. Tenemos los recursos
tecnológicos necesarios para que no haya hambre en el mundo, tenemos recursos tecnológicos ya necesarios para mover una economía que tenga la capacidad de ser mucho más sostenible y garantizar la salud, la educación para todos los ciudadanos del mundo, pero hay unos intereses que nos están inclinando, nos quieren llevar a otro sitio. Y ese otro sitio tiene que ver con el transhumanismo. Y el transhumanismo, para que las personas que este término le pueda resultar un poquito extraño, tiene que ver fundamentalmente con que haya una élite en este planeta que sea una especie de una especie de mixto entre lo biológico y lo artificial, entre la parte, entre comillas, biológica humana y la parte tecnológica artificial, una especie de híbrido. Y poco a poco, además, irnos a todos motivando a través del paso de los años, lógicamente, irnos motivando a meter en nosotros implantes tecnológicos que nos vayan convirtiendo. Y hay una serie de televisión, indica que esto ya lo adelantó hace mucho tiempo, y me estoy refiriendo a Star Trek, en una de las series de ciencia ficción, yo diría que emblemática, ¿verdad? En la parte, creo que es en el segundo gran episodio de Star Trek, no en el primero de finales de los 70, principios de los 80, sino la segunda gran oleada de Star Trek, que creo recordar que fue en los años 90, donde está como, ya no está el capitán Kirk al mando de la Enterprise, sino que está el capitán, el comandante Jean-Luc Picard. Bueno, pues ahí en un momento determinado de esa serie, y estamos hablando de hace algo más de un cuarto de siglo, aparece una raza extraterrestre, entre comillas, que se llaman los Borg. Y los Borg tienen esta característica. Son mitad biológicos, mitad inteligencia artificial. Y el mundo de los Borg, cuando lo aplicamos a lo que estamos viviendo ahora, lo podemos ver como se quiere plasmar en nuestra realidad, donde se pierde el espíritu humano, donde se pierde el entusiasmo, donde se pierde la capacidad creativa, donde se pierden los dones y talentos individuales y donde todos poco a poco somos agrupados como una especie de entramado de una enorme maquinaria que en definitiva lo que significa es enfriar el espíritu humano y convertirnos en algo transhumano, tal como tú has comentado muy bien. Muy siniestro todo este tema y al final yo creo que se resume, incluso cuando vemos, ¿no?, el tipo de planteamientos que hacen, pues el Bill Gates y estas cosas tan raras que dicen, ¿no? Al final es una psicología profundamente materialista, o sea, se explica simplemente con eso, es donde en la ecuación no entra nada que no tenga que ver con la materia y ahí es donde entra pues todo el tema del transhumanismo y demás. Y claro, esto es un peligro, es un gran peligro que las personas que toman las decisiones y que están en el poder solamente contemplen el aspecto material, porque como seres humanos, pues entonces ya tenemos claro hacia dónde vamos en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Y yo creo que aquí, con todas estas cuestiones, tienen que pasar muchas cosas para que esto cambie, porque la parte espiritual está tan cerca de todos nosotros en nuestras relaciones personales, en muchos de los ámbitos que nos podemos mover, en esta realidad que estás hablando, ¿no?, paralela, pero parece que hay un tope o hay algo que no deja, ¿no?, que esto realmente pueda llegar a lo que son los ámbitos, a las organizaciones, aquellos ámbitos de poder y de toma de decisiones. Y esto tiene que pasar en algún momento. No sé cómo ni cuándo, pero tiene que pasar para que esto cambie, porque si no, la tendencia está muy clara. Ya indica, pero ahí hay un tema también que tenemos que ser conscientes y es que no podemos, por supuesto, venimos los dos insistiendo en ello, no podemos caer en el miedo, punto uno, eso es fundamental, y desde luego no podemos caer en una conciencia de victimismo, bajo ningún concepto. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad y a partir de ahí asumir también nuestro empoderamiento. Y tú, yo y todos los seres humanos tenemos posibilidades para empezar ya, ahora mismo, tal como estamos, a vivir de otra manera, a vivir de otra forma. Hay margen de maniobra en tu vida, en mi vida y en la vida de todos los seres humanos cuando tomamos conciencia para irnos apartando del estilo de vida, de las prioridades, de los paradigmas, de las pautas y hábitos de vida, que toda esta confusión, toda esta élite, etcétera, que son auténticos psicópatas, esa es la palabra, no es que sean materialistas, la realidad es que son auténticos psicópatas, están implantando cada vez más,
pero tú y yo y todos los seres humanos tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de enderezar nuestra vida en la práctica cotidiana. No se trata de grandes temas intelectuales, sino vivir de una forma distinta, en las relaciones con nosotros mismos, en las relaciones con los demás, en nuestros hábitos de consumo, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de gestionar nuestras emociones y nuestra inteligencia, nuestro mundo mental. Ahí tenemos un campo maravilloso de acción de cada uno de nosotros para irnos apartando, desconectando de todas estas barbaridades e ir intentando crear en nuestra vida una dinámica distinta donde cada vez podemos ser, y yo estoy convencido que lo seremos, cada vez somos más las personas que vamos a ir entrando en esta dinámica, que es una dinámica de desconexión de la psicopatía y de creación de algo nuevo desde nuestra auténtica dimensión que tiene que ver con esa espiritualidad a la que tú haces mención. Influir en lo que está al final a nuestro alcance y tratar de no dejarte arrastrar, aunque a veces hay una tendencia ahí en aquello que escapa a tu control y a tu radio de influencia. Y como dice, creo que es la frase se le atribuye a Buda, ¿no? Si un problema tiene solución, ¿para qué preocuparte? Si no la tiene, ¿para qué preocuparte? Que es la máxima que has dicho antes de, sobre todo, vibrar alto, sea lo que sea, ¿no? Y tener la conciencia, ¿no?, de que uno al final, aunque haya esta globalización y las noticias vuelen, tiene que desconectar de aquello que va más allá de su influencia y de su karma, al final, que es un karma que no te pertenece. Está muy claro. Bueno, vamos con el último bloque de estas primeras noticias, antes de entrar en el temazo de Tierra plana y demás. Aplicaciones del blockchain, y lo hago por separado, blockchain y nueva economía. A modo de introducción, cuando hablamos del blockchain, estamos hablando de una tecnología nueva. No vamos a entrar aquí en la parte técnica, pero permite, a través de la tecnología y de una forma totalmente segura, es decir, es como un registro totalmente automatizado donde todo queda registrado y permite tener aplicaciones, muchas aplicaciones, las más conocidas quizás son las que están orientadas al tema de la economía, pues por todo el boom de las criptomonedas y demás, pero esto permite tener sistemas abiertos, descentralizados, donde todo el mundo pueda acceder y pueda ver que las cosas se están haciendo de forma correcta. Permite almacenamiento en la nube, son protocolos, al final es como un protocolo de actuación que tiene muchas aplicaciones, todo el tema de identidad digital, registro y verificación de datos, contratos inteligentes, seguridad automatizada, cadenas de suministro, sistemas de votación. Esto, con lo que acabamos de ver que ha pasado en Estados Unidos, creo que es una de las aplicaciones tremendas. Por un lado, todo el tema de blockchain, opinión, y por otro lado, todo el tema de la criptoeconomía, que entiendo que hay muchas cosas coexistiendo en este sentido y una cosa son las posibilidades y otra cosa es la realidad, igual que con cualquier otro sistema. ¿En qué posición estás y qué nos compartes en este sentido, Emilio? Compartíamos hace unos minutos que todo lo que las olas de la revolución tecnológica traen consigo son enormes oportunidades, que las revoluciones tecnológicas, las oleadas tecnológicas, son consecuencias, son fruto, son efecto de la evolución en conciencia de la humanidad. Pues bien, todo lo que tiene que ver con el blockchain y todo lo que tiene que ver con las iniciativas de nueva economía, la economía del bien común, la economía colaborativa, etcétera, etcétera, la economía de los dones y talentos, ¿no?, que a mí me encanta, ¿no?, para pasar de la economía a la ecosi nuestra, ¿no? Todo esto tiene que ver con aplicar la conciencia y usar todos los avances que estamos teniendo en el ámbito tecnológico ligado a la conciencia, no a favor de los intereses de una minoría, sino a favor de los intereses de la mayoría. Y ahí indica todo lo que podamos hacer es poco, todo lo que cada uno pueda hacer es poco. Es decir, hablábamos hace un momento de ir modificando nuestros hábitos de vida en el día a día, en lo cotidiano, para ir desconectando de una forma de hacer las cosas que tiene que ver con unos paradigmas psicopáticos y empezar a hacer las cosas de un modo realmente humano y que tenga que ver no solamente con la apariencia del humano, sino que también tenga que ver con la esencia de lo que realmente somos. Pues bien, tanto lo que tú has puesto, la información que has puesto del blockchain, como lo que ahora mismo estamos viendo en pantalla, ¿no?, acerca de estas distintas formulaciones con el ámbito de la economía, tiene que ver precisamente con esto. Así que yo creo que tenemos que ser conscientes que cuando antes hablábamos de que hay margen de maniobra para vivir de otra forma, es que esto es real. Hay programas y aplicaciones alternativas, hay programas y aplicaciones
que todavía al menos no están en manos de las grandes corporaciones. Hay una forma de usar las tecnologías distintas a la que ellos quieren. Hay muchas personas, hay muchos científicos, hay muchos tecnólogos que nos están poniendo a nuestra disposición aplicaciones que no están controladas, ¿no?, por esas grandes corporaciones. Se están poniendo en marcha redes sociales que no están en manos de esas grandes corporaciones. No sé, se me viene a la cabeza, yo participo activamente en la red social de Estado Universal, ¿no?, que no tiene nada que ver con ninguna de estas corporaciones extrañas. Es decir, que lo importante cuando escuchamos este tipo de información, este tipo de noticias, es darnos cuenta que esto no es solamente un tema intelectual de conocimiento, sino el darnos cuenta indica que esto incrementa nuestra responsabilidad, porque claro que hay margen para vivir de otra manera, claro que hay margen para tener unas aplicaciones u otras en el móvil, claro que hay margen para usar o no las tecnologías ligadas a esas redes sociales o a redes sociales alternativas. Y claro que hay margen a la hora de poner en marcha un proyecto emprendedor, por ejemplo, a la hora del emprendimiento, a la hora de los proyectos empresariales. Claro que hay margen para que en lugar de someterte a los cánones de esa competencia extraña, a los cánones de ese sistema que está absolutamente putrefacto, buscar unas vías distintas que tienen que ver con ese bien común, con esa colaboración, con esa empatía, con ese compartir, lo cual no significa no tener beneficio en la actividad empresarial, en el proyecto emprendedor, pero no tiene que ver con el ansia desmedida de lucro, tiene también que ver con el saber compartir, con el hacer una creación de puestos de trabajo donde realmente la gente no esté esclavizada al puesto de trabajo, sino puedan desarrollar sus dones y sus talentos. Todo eso está como telón de fondo de estas noticias, indica, y eso aumenta, tenemos que tener en cuenta que eso aumenta nuestra responsabilidad, porque no podemos decir, es que no hay otra vía, es que no hay otra forma de hacer las cosas. Claro que hay otras vías y claro que hay otras formas de hacer las cosas. Lo que ocurre es que tienes que tomar conciencia y asumir, ¿no?, la responsabilidad, cada uno la suya. Fantástico. Nos vamos al siguiente bloque. Entramos en, bueno, el tema que vamos a desarrollar sobre todo a partir de ahora. Dentro de esto, me gustaría plantear como en 3 bloques dentro de este bloque. Y el tema es la Tierra esférica y la Tierra plana. Y todo este auge que está habiendo y todos estos argumentos, a mí lo que me llama especialmente la atención y me hace, pues eso, que tengan muchas ganas de traerlo aquí, de hablarlo, de analizarlo, es que hay cosas, hay argumentos y hay experimentos muy interesantes que además se pueden hacer muy fácilmente. Dentro de esto hay muchos experimentos en cuanto al tema del horizonte no curvo, que vamos a ver algunos ejemplos. En cuanto al tema de las fotografías de la Tierra desde el espacio, cuando empiezas a indagar, ¿no?, de las imágenes que hay sobre la Tierra, que es como, bueno, la gran prueba, ¿no?, de más allá de experimentos que se pueden hacer sobre la superficie. Todo el tema, este es buenísimo, bueno, a ver si llegamos a todo el tema del viaje a la Luna. Vamos a verlo en la perspectiva desde el 2020, ese viaje a la Luna de 1969, a ver qué nos parece. Y por último, algunas curiosidades que me gustaría compartir sobre el Sol, la Luna y las estrellas. Así que si te parece, vamos con lo primero, que no recuerdo, tengo por aquí muchos enlaces. Vamos a ver, para que no haya temas de copyright, lo voy a ir pasando, pero el tema del horizonte no curvo se basa en, pues, unas matemáticas de trigonometría, donde se puede calcular el tipo de curvatura que hay y a cuánta distancia tú deberías de dejar de ver un objeto, precisamente porque hay una curvatura que va hacia abajo, ¿no?, y que es proporcional y es una constante. Entonces, aquí hay varios experimentos. Aquí tenéis un ejemplo claro donde se ve, ¿no?, una línea recta que tú puedes tirar y la curvatura, teniendo en cuenta que la curvatura de la Tierra se trata de una circunferencia de 25.000 millas, según se nos dice, con un diámetro de 8.000 millas y un radio de unas 4.000 millas. Entonces, vamos a ver aquí, porque se encuentran cuestiones muy interesantes en este sentido. Hay personas que han hecho experimentos y se basan en decir, bueno, pues si digamos que la Tierra puede tener desniveles, pero el agua siempre está en un punto cero. Si nosotros nos ponemos al nivel del agua, en que se supone que es el nivel cero, y tratamos de ver hacia el horizonte hasta dónde podemos ver, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo donde se puede fotografiar una ciudad desde unas 60 millas, unos 96 kilómetros,
al nivel del agua, es decir, desde orilla hasta orilla. Tenemos, por ejemplo, por aquí algunos experimentos donde con algo tan sencillo, ¿no? como un zoom, esto sería interesante poner el vídeo, entonces cogen el zoom y dicen, bueno, es que los barcos, una de las pruebas es que los barcos se pierden en el horizonte, porque tú cuando ves que se va alejando, desaparece, ¿no? Y entonces cogen y hacen un zoom y vamos a ver el nivel del zoom que se está haciendo. Y evidentemente ahí no hay nada, estamos tirando para atrás. Y a medida que se va haciendo el zoom, pues vemos que a pesar de la distancia y de todos estos cálculos, pues resulta que aparentemente, yo este experimento no lo he hecho, los barcos se pueden ver. Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos algunos, enseguida te introduzco ya, Emilio. Bueno, básicamente aquí, algún ejemplo más de las imágenes y hasta aquí, Emilio. ¿Qué opinión te merece? Ya me has comentado a mí en privado, así a grandes rasgos, la visión macro general y, bueno, tu turno. Muy bien, pues lo primero y fundamental, indica, la consciencia no solamente tiene que ver con lo interior, no solamente tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, etcétera, etcétera. También tiene que ver con el conocimiento de la realidad que nos rodea. Y esto es importante tenerlo en cuenta para no derrapar, porque se derrapa cuando toda la mirada está hacia afuera, pero también se derrapa cuando toda la mirada está hacia adentro. Hay que buscar un punto de equilibrio. En ese punto de equilibrio, preguntarse acerca del mundo en el que vivimos, de la realidad en la que vivimos, es imprescindible. Digo esto porque a las personas que plantean cosas como la Tierra plana, se les descalifica inmediatamente como locos. Bien, el indagar, el hacerse preguntas, no es ninguna locura. Es una señal de conciencia. Por tanto, incluso cuando alguna pretensión, cuando alguna propuesta, junto a alguna consideración o reflexión nos pueda parecer loca, hay que animar a las personas a que se hagan preguntas, a que indaguen, cada uno en razón de lo que le pueda llamar más la atención. Y en ese sentido, por tanto, y en primer lugar, chapó para los que incluso se plantean o cuestionan algo aparentemente tan evidente como la Tierra esférica, ¿vale? Chapó, porque eso pone de manifiesto que hay una ansia de saber y de conocer y de indagar. No olvidemos lo interior para no caer en la dinámica de las conspiranoias, etcétera, etcétera, pero no olvidemos lo exterior. Dicho esto, hace ya bastantes años, indica que he publicado textos dentro de un libro, por ejemplo, que se llama Dios, que se publicó en su primera edición en el año 2013. Publiqué una serie de capítulos dedicados a la física de la deidad, donde hablo ya de lo que ahora voy a comentar. Igualmente, en el año 2017, si mi memoria no falla, publiqué otro libro que se llama Consciencia, cuyo último capítulo se titula Ciencia y Consciencia, donde también hago referencia a lo que ahora voy a compartir contigo y a través tuya con todos los amigos que están siguiéndonos. Pues bien, ¿qué es lo que intenté reflejar en ese libro del 2013, en ese libro del 2017? Algo muy sencillo. Primero, la ciencia conoce actualmente que lo que nosotros consideramos como volumen, lo que nosotros consideramos como masa, realmente no es real, en el sentido de que la masa es una propiedad que se le da a la materia a través del célebre bosón de Higgs. ¿Esto qué significa hablando en términos mucho más coloquiales? Bueno, pues esto está en la base del denominado paradigma holográfico o teoría del principio holográfico. Y la teoría del principio holográfico hace ya algún tiempo que está siendo la avanzadilla en el ámbito de la física, en el ámbito de la ciencia, a través de renombrados científicos. Uno, por ejemplo, de los grandes exponentes del paradigma de la teoría del principio holográfico es un astrofísico holandés, Gerard de Hoorn, que recibió el premio Nobel de Física en el año 1999. Curiosamente coincidiendo casi en el tiempo con la famosa película Matrix, que por primera vez plantea para el gran público la realidad holográfica. ¿Qué es lo que nos dice esta corriente científica? Pues lo que nos dice que lo que estamos viendo, aunque nuestros sentidos corpóreo-mentales le den la percepción que le damos de volumen, etcétera, etcétera, realmente todo es un inmenso holograma.
y un holograma lleno de hologramas, es decir, cada ser humano tiene su propio holograma, la humanidad es un holograma, la Tierra es un holograma, y todo eso conforma una gran matriz holográfica omniversal, que no solamente valdría para este universo, sino posiblemente para muchos universos. Quiero decir con esto que la ciencia tiene en sus postulados actuales la seria posibilidad de que toda la realidad que percibimos no tenga que ver con lo que nuestros sentidos corpóreo-mentales a bote pronto pueden percibir, sino que tengan una realidad distinta, que tiene que ver con mucho más con lo plano que con lo esférico. Y como prueba del 9, como prueba del algodón de este razonamiento que estoy compartiendo contigo, un dato, a la gente le puede sorprender, pero que simplemente que se metan en las redes, que busquen en Wikipedia para constatar lo que voy ahora a resumir. La astrofísica se ha preguntado qué forma tiene nuestro universo. No sé si tú te lo has preguntado alguna vez o las personas que nos están siguiendo se lo han preguntado. Nuestro universo, que es redondo, esférico, nuestro universo es ondulado. ¿Qué forma tiene el universo? Lógicamente, la astrofísica se ha planteado, ¿no?, cuál es la forma del universo. Y la conclusión, por los estudios de densidades de energía, que en estos momentos están absolutamente desarrollados, la conclusión categórica, que es unánime prácticamente en el ámbito científico, es que el universo es plano. El universo no es esférico, el universo no es redondo, el universo no es ondular, el universo es plano. Y eso está muy demostrado en términos de física y de astrofísica. Finalmente, ¿a todo esto a qué me conduce? Bueno, que cuando tenemos un conocimiento científico, podemos acercarnos a lo que son después experiencias cotidianas. Es decir, la ciencia nos dibuja un panorama con el bosón de Higgs, con el paradigma holográfico, nos dibuja un panorama que le da credibilidad a percepciones como las que tú acabas de resumir. Esos barcos que no desaparecen, esa fotografía de montañas de Celejo, todo lo que son pruebas matemáticas de trigonometría, porque en realidad lo que estaríamos es cuestionando la percepción de nuestros sentidos corpóreo-mentales y afirmando una serie de hipótesis científicas que están hoy día muy asentadas, insisto, en el ámbito de la ciencia y que llaman a cuestionarnos incluso algo tan elemental como lo de la Tierra esférica. Y termino esta reflexión primera, indica como la comencé. Es maravilloso que haya personas que no se conforman, es decir, personas que miran más allá, que intentan indagar, a pesar de que, evidentemente, cuando alguien dice que la Tierra es plana, lo que se encuentra es una descalificación inmediata y una descalificación, además, que no es blanda. Se le acusa simplemente de estar totalmente loco, de estar totalmente pirado, de no tener ni pie ni cabeza a lo que estás compartiendo. Terraplanista. Que sepamos que la ciencia da bastante consistencia a estas percepciones a las que tú has resumido muy bien en la información que ha servido para presentar este tema. Yo creo que no hay nada peor que un terraplanista negacionista. Bueno, vamos allá, vamos a seguir. Esto se pone interesante. Está interesante ya desde hace rato. ¿Estáis disfrutando? Podéis dejarlo por ahí en comentarios. Luego me gustaría también, he visto alguna pregunta interesante porque tampoco he querido densificarlo mucho y hay muchas cuestiones y demás que he dejado fuera, pero se van a agradecer algunas de las preguntas que he visto para complementar. Vamos allá con el tema de la fotografía de la Tierra desde el espacio. Aquí hay también todo un gran tema, ¿eh? Varias cuestiones. Cuando tú te pones a indagar, te das cuenta y empiezas a indagar y a profundizar que las fotografías que existen de la Tierra son todas editadas. Todas. O bueno, aquí podríamos entrar en un debate, pero si no todas, cabe la posibilidad de que una entre todas no sea editada, pero el resto son todas editadas. Cuando empiezas a indagar y a profundizar, además te das cuenta de que hay diferentes versiones de estas fotografías que nos han dado y a medida que van pasando los años, las décadas, resulta que la Tierra va cambiando. Claro, desde una perspectiva de que son ediciones, pues uno lo entiende, pero claro, si las tomas como ciertas, dices, pues ¿qué pasa? Incluso llega a cambiar, cuando tú mides, llega a cambiar el tamaño de los continentes. Entonces, ¿qué pasó? Que los continentes se expanden o se contraen. Y luego, además, cuando empiezas a ver filmaciones desde los satélites o
el tipo este que subió ahí a la estratosfera y saltó de Red Bull, demás, siempre utilizan un tipo de cámara que es conocida, que se llama ojo de pez, que genera una curvatura. Entonces vamos a ver algunos elementos. Esta en principio es la foto de la Tierra que se hizo desde la Luna, cuando estuvieron en la Luna. Y es aparentemente, pues bueno, la única que es real, ¿no? Que cuando empieces a indagar y tal, y llegas al fondo, y dices, es que se fotografió desde la Luna y esta es la fotografía. Pero luego tenemos aquí, como vamos a poder observar, diferentes versiones. Aquí entramos ya en el tema de edición, ¿no? Y son estas fotos que estamos tan familiarizados, con las que todos nos hemos criado y hemos sido, pues, programas desde pequeños, pues que la Tierra es esférica. No se dice ni siquiera esférica, se dice redonda, que es también como una cosa muy de terraplanista, ¿no? Pero en lo esférico, ¿no? Decir que la Tierra es redonda. Por cierto, a lo que dices del universo plano y demás, yo creo que vivimos en un DVD. No me cabe duda que debemos vivir como en un DVD, algo redondo, así, plano. De hecho, la Tierra plana, ¿no? Dicen que es algo así, ¿no? Y bueno, en fin. Aquí tenemos, sobre todo, un histórico de las diferentes fotografías que han sido como el paradigma o el tótem, ¿no? De cada una de las épocas. Y vemos la evolución que ha ido teniendo la Tierra a lo largo de los años. Luego incluso encontramos también, cuando analizas más de cerca, pues pruebas, ¿no? Evidencias de todo el tema de edición. Aquí tenemos lo que comentaba, una cámara desde dentro. Este es el tipo de Red Bull que fue tan famoso, que se retransmitió y demás. La cámara desde dentro, y luego cuando salta, este es lo que hablamos, ¿no? Del ojo de pez, y toda la caída pues es en esto. Y cuando tú miras también desde las estaciones espaciales y demás, siempre son cámaras desde dentro que enfocan un trocito, y la mayoría de casos son ojos de pez. Y ya esto es el siguiente tema. Así que vamos con ello, Emilio, tu turno. Muy bien, pues mira, Indica, escuchándote y viendo la información que compartes, recuerdo una conversación que tuve hace unos años con una persona ligada a... no vive en Estados Unidos, pero ligada a lo que conocemos como la NASA. Es un investigador ligado a la NASA, un investigador español ligado a la NASA. Y él, en una conversación que mantuvimos de temas de conciencia, salió, no era el objetivo de la conversación, el objetivo de la conversación no era hablar de ese tipo de cosas que estamos compartiendo nosotros ahora con el tema de la Tierra plana y demás, pero salió un tema muy, muy curioso, porque ya en aquel momento en el que tuvimos aquel encuentro, la NASA había lanzado, la Agencia Espacial Europea, habían lanzado sondas espaciales que se habían alejado mucho de la Tierra y que habían llegado al límite de nuestro sistema solar. Yo creo que todos sabemos que ha habido sondas espaciales que no solamente han llegado al límite, es que han salido fuera ya de lo que conocemos como nuestro sistema solar, que es hasta donde llega la capacidad de atracción gravitacional del Sol. Tenemos sondas espaciales, la humanidad ha lanzado sondas espaciales que van más allá. Y él me decía que, como conocedor de la NASA, uno de los temas que tenía en su agenda era la rentabilidad económica de un tema muy concreto, que era el marketing, todo el marketing derivado de las fotos que esas sondas iban a posibilitar de la Tierra en la lejanía. Imagínate, fotos reales, que podían ser reales, donde la Tierra se viera, bueno, con Marte y la Tierra, con el fondo del Sol, o Júpiter, Marte, la Tierra y el fondo del Sol, o Saturno, Júpiter, y así hasta los confines de nuestro sistema solar, teniendo a la Tierra como referencia al conjunto de planetas en perspectiva, con el Sol siempre al fondo, ¿no? Las imágenes podían ser espectaculares, claro, las imágenes podían ser de una belleza y un elemento de marketing que con el copyright de la NASA podía dar lugar, el copyright de la NASA o de las agencias que hubieran lanzado y financiado esas sondas espaciales, podía dar lugar a auténticas maravillas, ¿no? Bueno, pues eso no se pudo hacer, Indica, eso no se pudo hacer. No se pudo hacer porque esas fotos ponían en evidencia muchas distorsiones sobre la realidad que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y todo se acercaba mucho, y eso sí, lo tocamos con tranquilidad en aquella conversación, al paradigma del principio holográfico del que antes hablábamos. Nosotros tenemos una percepción de volumen, tenemos una percepción de masa, tenemos una percepción de profundidad, y cuando observamos cada vez con más consistencia el mundo que nos rodea y estas personas que defienden, ¿no?, lo de la Tierra plana en la percepción de esta realidad inmediata que tenemos en este mundo,
hay multitud de distorsiones que obligó a que, en concreto, estas fotos no se pudieran comercializar, porque las fotos, para comercializarlas y no romper los esquemas, tenían que ser editadas. Y al ser editadas aparecería la gran pregunta: ¿por qué las fotos de nuestro sistema solar tomadas por sondas espaciales tienen que ser editadas? Bueno, pues porque si no las editan, las distorsiones tan tremendas con relación a la realidad que eso produce, entre otras cosas en temas de volumetría y en temas de masa y en temas de comportamiento no esférico de los distintos planetas y de los distintos astros, ponen todo en cuestión. Y esto es algo que no es una, por así decir, no es una invención, es decir, estamos hablando de una conversación fundada y de unas opiniones fundadas en elementos científicos y en temas tan categóricos como las propias fotos tomadas, no ya de la Tierra desde la Luna, sino desde una perspectiva incluso más amplia desde los confines de nuestro sistema solar. ¿Por qué crees esto? Porque es una de las preguntas, ¿no? Y evidentemente aquí pues, puede haber muchas respuestas o interpretaciones, pero en particular, ¿por qué crees esta ocultación? Y yo tengo mi respuesta, ¿no? Pero entiendo que es una pregunta. Lo primero, cuando tú empiezas a indagar en todo esto, que te preguntas, ¿por qué? Bien, pues fíjate, yo no sé cuál es tu interpretación, Endica, pero la mía es bastante simplota, si me permites así. Puede ser que sea demasiado simple a lo mejor, pero la reflexión que yo he hecho conmigo mismo es que desde el punto de vista de los intereses económicos, de los intereses de dominio y de control que alguna gente puede tener sobre el resto de la humanidad, el hecho en sí de que la Tierra sea redonda o plana, o el hecho de que el principio holográfico sea o no sea, eso no incide en los elementos básicos sobre los que se basa ese dominio y ese control. Para nada. Es decir, el hecho de que la Tierra, en lugar de ser esférica, pudiera ser plana, el hecho de que estemos en un universo que es plano, eso no trastoca para nada las circunstancias, los paradigmas, los basamentos y los fundamentos del dominio que tienen del sistema socioeconómico e institucional. Ahora bien, si es así, ¿por qué no se abre esa puerta? ¿Por qué a la luz precisamente de las indagaciones científicas no se abre esa puerta? Pues muy simple, Endica, porque lo que no se quiere precisamente es que el ser humano sea un ser humano pensante. Es decir, fíjate lo que supondría que algo tan absolutamente categórico, ¿no?, como el que estamos hablando de la Tierra esférica, etcétera, incluso eso se pusiera en cuestión. Claro, a partir de ahí todo se puede poner en cuestión. Y tenemos que ser conscientes de que, aunque desde el punto de vista de la estrategia de control y de dominio, el carácter esférico o el carácter plano no incide, lo que sí incide es la ruptura de esquemas mentales y conscienciales para dejar a un lado las versiones oficiales y dejar a un lado el pensamiento único. Supondría el romper el esquema tan categórico que tiene la humanidad sobre, como tú muy bien has dicho, la Tierra redonda, lo que supondría es un revulsivo enorme para que los seres humanos nos cuestionáramos el pensamiento único, el uniformismo intelectual y las versiones oficiales. Y a nosotros se nos quieren, desde ese entramado de dominio y de control, en todo lo contrario, es decir, se quieren que seamos seres humanos, que nos creamos las versiones oficiales, que hagamos nuestro el uniformismo intelectual y el pensamiento único. Por ahí es por donde yo lo veo, Endica, y posiblemente tú ahí lo hayas profundizado más que yo y me interesaría mucho conocer tu percepción. Bueno, básicamente eso, o sea, podemos resumir una civilización que gira en torno a la moda, el sexo, los deportes y el consumo, la satisfacción de los deseos. Cualquier cosa que rompa con eso, y no puede haber nada que rompa más que una persona pueda empezar a mirar a las estrellas, ya no te digo salir, pero a mirar realmente a las estrellas o a plantearse la naturaleza de la realidad en la que vivimos, te lleva directamente a otro paradigma. Te lleva, tú hablas mucho, te lleva a la mente abstracta. Entonces, pero vamos, por la puerta grande. Entonces, a partir de ahí, castillo de naipes, ¿no? En todo el sistema, castillo de naipes en este sentido. No se pueden permitir el riesgo de que factores, además cuando pueden tener el control. Sí hemos visto que nos mienten en la cara, con las cosas prácticamente, que es el nivel de estar viendo un color y decirte, no, esto no es azul, esto es rojo. Lo hemos visto este año como yo creo que ni en las peores malos sueños nos podíamos haber imaginado, y lo hemos visto. Entonces, si en banalidades a ese nivel, donde sabes que te van a pillar, ¿no?, que hay un porcentaje muy amplio que te va a descubrir,
te da igual, ¿cómo no van a hacerlo en temas tan importantes y tan relevantes que tienen que ver con la existencia y la conexión del ser humano, del microcosmos con el macrocosmos? Es un tema fundamental. El espacio es el ser. O sea, no puede haber nada más espiritual que eso, ¿no? Y bueno, siempre ha sido así en la historia, a lo largo de la historia. La espiritualidad y la ciencia siempre han estado vinculadas. Y cuando comentaba antes, ¿no? Toda esa distorsión o esa polarización hacia el materialismo no permite que pueda haber ningún tipo de planteamiento espiritual en algo que no puede ser más espiritual como es la ciencia, que es el estudio del cuerpo de Dios, de la divinidad. Entonces, esta es mi reflexión. Muy acertada, Indica, la hago mía. Y tenemos que ser conscientes que, sin caer, lo vuelvo a repetir, en la conciencia de victimismo. No debemos caer en ningún tipo de victimismo porque tenemos margen de maniobra, todos nosotros, personal y colectivamente, para desconectar y hacer la vida y vivir la vida de una forma muy distinta. Todos tenemos margen de maniobra, pero sin caer en ningún tipo de victimismo. ¿Cómo nos quieren? ¿Cómo nos quieren? Los que están manejando los hilos, que están en una gestión psicopática de la economía, de la sociedad, de las instituciones, etcétera, desde esa psicopatía se nos quiere, en primer lugar, indiferentes. Cuando hablábamos del cambio climático, esa responsabilidad de mirar al sol como culpable, de mirar a la tierra como culpable, lo que se espera es que precisamente seamos indiferentes. Somos nosotros los que estamos provocando un daño tremendo a la naturaleza y resulta que la naturaleza es la mala. Y lo que se intenta es que seamos indiferentes ante lo que ocurre y que la indiferencia sea nuestra forma de ir por la vida. Una indiferencia que, por supuesto, no afecta solamente a lo que es la naturaleza, sino afecta también a los demás seres humanos, al sufrimiento y a todo lo que está ocurriendo sobre la faz de la madre tierra, al conjunto de los reinos de la naturaleza, pero también al reino humano. Cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de las tecnologías, esas tecnologías de transhumanismo, se nos quiere frío. Es una dinámica de enfriamiento, junto con la indiferencia, el enfriamiento. Un enfriamiento que tiene también que ver con el distanciamiento social, con el recelo de los unos con los otros, de el romper las relaciones sociales, personales, familiares, como estamos viendo perfectamente con toda la denominada crisis sanitaria. Y finalmente, a propósito de lo de la tierra esférica versus tierra plana, se nos quiere simplemente, creyéndonos todo, que no se pueda nadie hacer preguntas sobre nada, lo que priman son las versiones oficiales, lo que prima es el pensamiento único, el uniformismo, y no se quiere a seres humanos pensantes, incluso a costa de que esa reflexión te pueda llevar a algo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero es que es mucho mejor que haya seres humanos en reflexión, que a veces podemos llegar a conclusiones erróneas, que el que haya seres humanos que no se hacen ningún tipo de reflexión y que no hacen ningún tipo de indagación y que lo que se conforman simplemente es con creer lo que otros dicen, ¿no? Y yo creo que los temas que has traído hoy a nuestro encuentro, Indica, son muy claros al respecto sobre esa indiferencia, sobre ese enfriamiento y sobre ese comulgar con rueda de molino de las versiones oficiales, porque son tres paradigmas fundamentales del sistema de dominio y de control que quieren establecer. Sí, es un culto, es una... O sea, la ciencia es la religión que quieren implantar. Ahora, tal como la están planteando, es una religión, o sea, es lo mismo que la religión antes, pero la religión adaptada a los tiempos modernos y a la mentalidad, ¿no? del ser humano. Pero ten en cuenta, Indica, que es una ciencia tergiversada por ellos. Claro, este tipo de ciencia, quiero decir. Porque la ciencia, muchos científicos hablan con claridad del cambio climático, con toda claridad, y no quieren que se sepa. Y la ciencia plantea un uso de las tecnologías, como hemos visto por las aplicaciones que tú has compartido, que es totalmente distinto al que quieren imponer. Y la ciencia habla sobre una realidad de la astrofísica y del universo que es distinta de la que igualmente quieren pasar como versión oficial única, ¿no? Es decir, no podemos confundir la ciencia con el uso, con la tergiversación de la ciencia que quieren hacer, ¿no? Ha pasado con todas las grandes cuestiones de la humanidad. No se puede confundir verbigracia el cristianismo
con la tergiversación que se ha hecho después del cristianismo. Sería injusto desmerecer los fundamentos del cristianismo por la manipulación que el cristianismo después ha tenido, ¿no? Con la ciencia pasa algo parecido. Claro. La ciencia es maravillosa, hay multitud de científicos que están aportando cosas extraordinarias y cosas distintas es los intereses creados, las redes de intereses creados que intentan manipular, tergiversar y llevar eso a un mismo punto que siempre es el mismo en estos momentos, la inconsciencia Claro, y el mantenimiento de la ignorancia. Gran ejemplo, sí, no confundir lo que es la ciencia o que es el cristianismo con lo que luego es la iglesia o las organizaciones o los lobbies que hay en la ciencia y tal, no hay que confundirlo, es verdad que en ese sentido hay que ser cuidadoso con llamarlo por el nombre cuando en realidad son pequeños grupos o lobbies, ¿no? de poder que ejercen, pues eso, influencia, ¿no? y opinión. Nos vamos a la Luna, Emilio. ¿Te apetece Muy bien. viajar a la Luna? Venga, vamos a viajar. Venga. Fue literal, además, o sea, quiero decir, no estamos tan lejos a lo mejor de lo que ocurrió, o por lo menos lo que nos vendieron. Bueno, primero de todo, esto que estáis viendo, ¿sabéis qué es? Esto es la nave espacial con la que viajaron a la Luna en 1969 con un ordenador más potente que un Nokia 8320. Esta es la nave con la que despegaron de la Tierra, básicamente, alunizaron en la Luna y luego volvieron a despegar de la Luna y volvieron a la Tierra en 1969, ¿vale? Primer punto a tener en cuenta. Aquí tenemos algunas imágenes de la nave espacial una vez que había aterrizado allí. Aquí tenemos al astronauta, luego ya cuando arrancando los motores, cuando estaban dispuestos a volver a la Tierra, lo estamos viendo subiendo a su nave espacial. Y bueno, tenemos aquí algunas cuestiones, ¿no? de las imágenes que hay por aquí. Es una pena que no pueda... Vamos a ver si podemos aquí ver un poquito cómo se movían por aquí. Aquí estaban jugando un poco por allí por la Luna. A ver, que no quiero que luego haya problemas. Aquí vemos que, aquí ha pasado algo. Ha tenido como un tirón desde abajo. Bueno, vamos a ver por aquí, porque hay cosas muy interesantes. Vamos a analizar esto, ahora veréis por qué. Lo analizamos así en detalle. Ok. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes, disculpadme. Vamos a ver si aquí podemos ver con subtítulos, porque es una pena, es que no quiero poner el vídeo, sería muy interesante, pero... Emilio, no sé si se escucha algo por ahí. Sí, lo estoy cerrando. Esa es la ventana de Telegram. Ya vale, está aquí básicamente les comentan, se ve muy mal la imagen, bueno, que tal cuando recordaba cómo estuvieron ahí en la Luna y bueno, bromean diciendo que a veces piensa que estuvieron y otras veces piensa que no y se queda igual. Son los astronautas, hay una entrevista muy interesante que le hacen, esto no lo tengo aquí, porque ellos dieron una entrevista. Cuando investigáis veréis que ellos dieron una entrevista cuando llegaron aquí, luego no dieron ninguna más en muchísimo tiempo. Y les hacen varias preguntas y demás, y una de las últimas preguntas que le hacen una pregunta tan inocente que yo creo que cualquiera haríamos, ¿no? De cómo se veían las estrellas desde la Luna. Y puedes ver claramente cómo se miran unos a otros y miran a la pregunta, ya estaban a punto de ir, y dice, estábamos muy ocupados en la misión y no miramos las estrellas, no tuvimos tiempo o no lo pensamos, y se acaba la reunión, se van todos. Entonces, vamos a ver aquí, porque esto es muy interesante. Tenemos aquí digamos que un escenario donde ellos muestran, ¿no? Pues eso, digamos que no entramos a valorar si son imágenes reales o no. Lo que está claro es que se pudo emular de una manera muy exacta a lo que estuvieron, lo que vimos. Aquí tenemos una fotografía más. A ver, un momentito. Esto es la nave espacial volando, viajando a la Luna o volviendo.
¿vale? Y bueno, aquí tenemos también otra imagen. Fijaos aquí, esto, lo de la derecha, es con unas cuerdas, es un tipo de tecnología que se utiliza para películas y demás, y lo de la izquierda es un astronauta real de los que estuvo en la Luna. Entonces es muy interesante ver, si veis aquí están las cuerdas, ¿no?, en un escenario. Esto, lo de la izquierda es la gravedad de la Luna y lo de la derecha es con un tipo de tecnología. Bueno, y hasta aquí, Emilio, tu turno. Sí, la verdad es que son imágenes divertidas, Indica. Yo me he sonreído, tú te has reído porque son imágenes curiosas. Vamos a ver, creo que es importante situar el momento histórico. 1969. Pocos años antes había tenido lugar el famoso tema de los misiles nucleares de Cuba, todo el tema de Kennedy, etcétera, etcétera. Estamos en plena Guerra Fría, donde la Unión Soviética además se ha puesto por delante claramente de Estados Unidos en la carrera espacial. Los rusos son los primeros que lanzan un ser humano al espacio, el famoso Gagarin, van por delante en todo lo que es la carrera espacial. Y de pronto Estados Unidos aparece en la escena diciendo que han conseguido ni más ni menos que meter que haber llegado a la Luna como tal. La verdad es que cuando eso se analiza fríamente, ya en aquel momento, no es un tema lógicamente que yo tengo memoria, yo tenía en aquel momento 10 añitos, no había cumplido todavía los 11 añitos cuando se llegó a la Luna, estaba a punto de cumplirlo. No es que yo lo recuerde de haberlo vivido, pero sí lo he indagado posteriormente porque me llamó la atención el contexto histórico, ¿no? Y en aquel momento hubo fuentes muy serias que pusieron en evidencia o cuestionaron al menos la realidad. Desde luego la Unión Soviética lo cuestionó. Lo que ocurre, claro, que en Occidente se entendía que lo cuestionaba políticamente, ¿no?, porque estaban interesados políticamente en desprestigiar el éxito americano. Pero puede ser que no estuvieran desprestigiándolo políticamente, sino que realmente ellos sabían que no había una tecnología suficiente como para llegar todavía a la Luna, porque posiblemente si esa tecnología la humanidad hubiera dispuesto de ella a finales de los años 60, no estaría en manos estadounidenses, sino que estaría en manos de la Unión Soviética, que había venido marcando todos los hitos de la carrera espacial hasta ese momento. Esto creo que hay que tenerlo muy, muy presente. Junto con esto, Indica, abro una cuestión también enormemente interesante. ¿Por qué no se vuelve a la Luna? No se vuelve entre comillas. ¿Por qué no se vuelve a la Luna? Ten en cuenta que estamos hablando de una tecnología de 1969. Ha pasado más de medio siglo. Cuando antes hablábamos de las revoluciones, de las olas de las revoluciones científicas, la revolución científica y tecnológica actual no se había iniciado todavía. No había en la revolución de los ordenadores, no había internet, no había el boom tecnológico que ha habido actualmente. Sin embargo, hoy se nos sigue diciendo que el viaje a la Luna es un viaje que requiere una técnica, que tiene unas dificultades y no se vuelve a la Luna. Se nos dice que ahora dentro de 2 o 3 años se quiere volver a la Luna. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Es decir, si con ese artilugio que ahora mismo está en pantalla, ¿no?, con un ordenador efectivamente similar a, poco más consistente que el ordenador que yo estoy utilizando ahora para contactar. ¿Qué es eso? ¿No? Si se consigue de esa forma llegar a la Luna en 1969, lo lógico es que a partir de ahí ya las conexiones con la Luna hubieran sido permanentes. Con lo que o aquello fue mentira, opción 1, o opción 2, si aquello fue verdad, se nos está engañando desde el punto de vista de que seguro que se habrán mantenido medio siglo después muchos contactos con la Luna, muchos vuelos a la Luna, muchos viajes a la Luna, y aquí abrimos interrogantes del por qué y el para qué de esos viajes, pero desde luego, si técnica y tecnológicamente eso fue posible en 1969 con cierta facilidad, no digamos a lo largo de las décadas siguientes, ¿no? Con lo que en definitiva aquí hay algo que como diría Hamlet, como dijo Hamlet de Shakespeare, que en Dinamarca huele algo a podrido, aquí algo huele a podrido, hay algo que no encaja, o no encajan por un lado las piezas o no encajan por otro. Y en cualquier caso volvemos a lo de antes, es decir, el cuestionamiento de la realidad que se nos quiere vender es interesante porque ayuda a no creernos las versiones oficiales, a ver la vida de otra manera y desde luego
La Guerra Fría en aquellos momentos estaba donde estaba, la carrera espacial estaba donde estaba, los adelantos tecnológicos estaban donde estaban y a partir de ahí que cada uno vaya sacando sus propias reflexiones al respecto. Totalmente. O sea, yo creo que ahora a estas alturas, ¿no? El siglo XXI, el 2020, la pregunta no es si esta nave despegó, aterrizó en la Luna y luego volvió. La pregunta es si esto puede volar. O sea, a estas alturas, ¿no? Y luego me he dejado para aquí, para el final de este bloque, lo más tremendo de todo. Yo creo que se va a sorprender mucha gente. Las cintas en las que se grabó, se documentó todo el viaje a la Luna y se retransmitió en directo, estas cintas, lo voy a leer textual, fueron borradas, básicamente, en resumen. Entonces, vamos a leer un poco las alegaciones que hay y demás. Las cintas originales en las que la NASA grabó aquella transmisión se perdieron. ¿Es esto una prueba innegable, tal? Desmedido afán de ahorro, ¿vale? Y el motivo que dieron después es que se grabó encima de estas cintas y fue por un desmedido afán por ahorrar de algún cerebro poco atinado. Esto es lo que comentan, que estableció que en lugar de comprar cintas de vídeo nuevas, era mejor reutilizar algunas de las que teníamos por aquí. Esto es textual, entre comillas, cuando dijeron cómo puede ser a la NASA o al encargado que hayáis borrado, que hayáis grabado encima. Así que sencillamente las cintas se usaron para grabar encima, tal como la NASA confirmó por fin en el 2006, probablemente después de buscarlas con denuedo. Copias de respaldo. Bueno, borraron todo, no está claro, pero es probable que las cintas se perdieran en los 80. Por entonces, el programa Landsat de la NASA para observación de la Tierra de alta resolución empleó 200.000 cintas para grabar sus imágenes y lo hicieron encima de las únicas pruebas que quedaban de ese viaje a la NASA. Y fue por un tema de ahorro, ¿no? Es que habían recortado presupuesto, es las declaraciones textuales. Y entonces, pues bueno, hubo una persona que le pareció buena idea reescribir aquellas cintas para no sé qué otro experimento. Pero no solamente eso, sino que cuando, claro, todo aquello fue, independientemente de si viajaron o no, si viajaron se teletransportaron y aquello fue un montaje para nosotros. Cuando llegaron, todo aquello fue todo un show mediático. Cuando llegaron, regalaron piedras lunares a diferentes ministros y digamos como una ruta, ¿no? Un desfile protocolario por diferentes países y regalaron piedras lunares a diferentes personas. Entonces, aquí los holandeses revelaron que uno de los artefactos más atesorados, la roca del tamaño de un puño que supuestamente provenía del primer aterrizaje del hombre sobre la Luna, es en realidad un trozo de madera petrificada. Y, bueno, ellos lo que alegaron es que no hay madera en la Luna. Entonces, declararon que la agencia de noticias EFE, a ver un momentito, perdón, la expusimos 2 veces y desde el principio pensamos que era real porque estaba en posesión del ex primer ministro William, incluso acompañada de la tarjeta del embajador. Bueno, básicamente entonces, bueno, este regalo diplomático, cuando vieron que era un trozo de madera fosilizada, se enfadaron mucho y lo devolvieron. Y entonces, claro, fueron a pedir explicaciones, decir, ¿cómo puede ser que hayáis hecho este engaño, ¿no? Y bueno, básicamente los funcionarios estadounidenses no tienen explicación. El museo dice que la mantendrá como una pieza, como una curiosidad y ahí quedó el tema. O sea, no hubo respuesta, dijeron que simplemente no tenían nada que alegar y ahí quedó el tema. Bueno, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, simplemente que la realidad supera la ficción. Absolutamente. Es difícil desde la ficción hacer una ficción tan absolutamente increíble como lo que es un tesoro, ¿no? Es decir, imagínate si dándole credibilidad, ¿no? El hombre llega a la Luna, las primeras cintas y únicas, ¿no? que tenemos sobre la llegada a la Luna, ¿no? Y claro, ahora nos dicen que se graba sobre ellas, ¿no? Claro, para ahorrar. Sí, para ahorrar, o podríamos haber dicho por descuido, ¿no? Que a lo mejor, en fin, pero claro, es absolutamente increíble, ¿no? Es increíble, es para tontos, ¿no? El poder pensar que unos documentos de ese valor están ahí al alcance de cualquiera para que por descuido o para ahorrar, pues pueda grabar encima, ¿no? Y oyendo y viendo la noticia, Indica, se me venía a la cabeza una parte de la letra de una de las primeras canciones de Joan Manuel Serrat, que tiene como título Vivir para vivir.
la lanzó creo que en 1968, 1969, es decir, que coincide con los años que estamos comentando de la llegada a la Luna, y después fue la banda musical de una película, Mi profesora particular, donde Serrat interviene también como protagonista junto con Analía Gadet, y en la letra de esa canción se dice: no nos contéis más cuentos, que somos mayores, ¿eh? No nos contéis más cuentos, que somos mayores. Y la verdad es que, claro, esto es un cuento obvio, no es un cuento obvio que nos toman simplemente, no ya por niños, que son unos benditos en su inocencia, sino nos toman simplemente por imbéciles, ¿no? Por estúpidos y por santos. Es una barbaridad. Simplemente hay que reírse, como tú has hecho, como yo hago, porque esto no tiene ni pie ni cabeza, evidentemente. No nos contéis más cuentos, que somos mayores. O sea, yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, de compartir este espacio contigo, y en ningún momento yo tenía ganas de hacer un programa de humor, ¿no? Lo que pasa es que me he puesto, ya había visto cosas y tal, ¿no? Pero me he puesto a recopilar y he montado esto lo mejor que he podido, y cuando he visto el resultado, pues digo, bueno, la primera parte está bien, no es formal, y la segunda es de humor. Entonces, bueno, vamos con el último bloque. Aquí hay curiosidades muy interesantes: el Sol, la Luna y las estrellas. Son algunas cuestiones que he querido compartir, simplemente pues porque yo creo que son muy desconocidas, ¿no? Y bueno, es simplemente una piececita más dentro de este puzzle de lo poco que sabemos, y sobre todo de las cosas tan importantes o tan relevantes, ¿no? Que quedan como muy de pasada, ¿no? Nos quedamos en la superficie de una cosa u otra, y cuando empiezas a indagar, la realidad es mucho más mágica de lo que nos han contado. No sé si sabéis muchos de vosotros lo que es la alanema. La alanema sucede tanto con la Luna como con el Sol. Cuando tú fotografías durante todo un año por las diferentes estaciones el Sol, lo que te encuentras es que hace esta forma. Un símbolo, un 8, un símbolo de infinito. Pero no solamente eso, sino que cuando tú fotografías durante todo un año la Luna, vamos a ver, la Luna hace esto. Exactamente el mismo símbolo que el Sol. Durante todo un año completo, cuando tú vas haciendo fotograma a fotograma, todo el ciclo. Y esta belleza que estáis viendo aquí se llama analema. Así que bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa al respecto, si lo conocías. Sí, lo conocía. Y esto está ligado, según algunos temas que he podido leer de algunas aportaciones científicas. Creo que hay una parte ahora en la información que tú vas a compartir con nosotros que también hace incidencia en lo mismo, en la pantalla que has puesto al inicio de esta información. Tiene que ver la parte de la filmación de las estrellas, ¿no? Que hay ahí a mi derecha, ¿no? De la pantalla. Sí. Hay algo muy importante, indica, que son las frecuencias vibracionales. Las frecuencias vibracionales. Es tremendo, es tremendo. Las frecuencias vibracionales de un astro, no todos los astros tienen la misma frecuencia vibracional, no todos los planetas, no todas las estrellas, de hecho no todas las personas, no todas las formas de vida, no todos los objetos tienen la misma frecuencia vibracional, y las distintas frecuencias vibracionales dan lugar a percepciones distintas. En el caso de esa forma tan preciosa, ¿no? de lo que es el circuito que realiza la Luna o el Sol al cabo del año, nos da una idea de una ondulación. Es decir, yo la primera vez que lo vi, recuerdo que lo que se me vino a la cabeza es algo ondulado, ¿no? Es verdad que es el 8, es verdad que es el símbolo del infinito, pero es como si, con independencia de que tenga una rotación, que tenga un viaje cósmico, por así decir, pero la sensación que transmiten es de que, la sensación que transmite y la realidad que transmiten es que no estamos en nada que tenga que ver con líneas, no estamos en algo que tenga que ver con líneas perfectas, no, estamos en un contexto donde todo es vibratorio, incluso el circuito del Sol o la Luna pone en evidencia, ¿no? Con esta ondulación tan preciosa del 8 y el infinito, esa vibración, ¿no? Y cuando hablamos de la otra parte, me callo por si tú quieres decir algo antes, pero también tenemos que ver en cuenta que las formas geométricas que podemos percibir cuando analizamos los astros con precisión también tienen que ver
no todos son iguales desde el punto de vista de su forma geométrica, porque nuestros sentidos corpóreo-mentales y nuestros instrumentos tecnológicos se ven afectados por la vibración de ese objeto que estamos observando. Es tremendo. Y además yo simplemente quiero comentar que este experimento, no específicamente con la estrella de Sirio, pero sí con Venus y con otras estrellas que desconozco el nombre, lo he hecho en una tranquila noche con un teléfono móvil muy normalito, haciendo zoom en una terraza maravillosa, en una noche estrellada, con amigos, descansando, y conocía esto, no lo había visto, y simplemente lo puse en práctica, y os puedo garantizar que cuando tú enfocas las estrellas, cada estrella es una maravilla de estas y cada una es diferente y vas a poder percibir diferentes formas geométricas y diferentes cualidades energéticas en la medida que está desde lejos. Fijaos, esto es lo que vais a encontrar desde lejos y cuando haces zoom desde la casa. Así que os invito, con cualquier móvil vas a poder, evidentemente, si lo hacéis con una cámara un poco mejor. Venus en particular sí que lo pude ver al hacer zoom. Y es fascinante. O sea, yo no sé dónde estamos realmente parados, pero sí me gusta planteármelo porque creo que Marte, creo que es muy mágico. Todo esto es lo que decimos, ¿no? Que la realidad supera la ficción, pero con creces, para bien y para mal. Insisto, esto indica que todo vibra. Uno de los principales principios herméticos, ¿verdad?, que nos muestra ese maravilloso libro que es el Kybalión, es que todo vibra, ¿no? Y todo vibra con distintas frecuencias vibracionales. No es que todo vibre con la misma vibración, todo vibra y cada cosa vibra con su frecuencia vibracional. Y yo lo que estoy viendo, gracias a lo que tú estás poniendo en pantalla, son precisamente formas de vida, astros, que lo percibimos con estas formas tan coloridas, tan espectaculares, y lo que nos muestra es la vibración y la frecuencia vibracional que cada uno tiene. Son formas de vida, como bien dices, y nosotros somos el macrocosmos de todo lo que está, que es más pequeño, siendo sobre todo el máximo exponente del macrocosmos del átomo, que es nuestro microcosmos, y asimismo nosotros somos también el microcosmos del macrocosmos, que son los planetas, son las estrellas, y desde nuestra perspectiva no podemos ver mucho más allá, pues somos como una célula dentro de un cuerpo, entonces nuestra perspectiva es muy limitada, pero son los sistemas solares, son las constelaciones, son las galaxias y somos energía, así que evidentemente esta energía se manifiesta a través de diferentes formas, no necesariamente antropomórficas. Eso tiene que ver con una etapa de conciencia muy determinada, que es lo que llamamos humano. Y bueno, no sé si queda alguna cosa más. Creo que con esto está toda la presentación. No sé si te gustaría añadir algo más, Emilio. Y podríamos pasar, si quieres, con unas pocas preguntas y ya no extendernos mucho más, que se me ha hecho muy corto, pero llevamos más de 1 hora y media. Sí, sí. Muy bien, Noda. Por mi parte, agradecerte todas esas imágenes y la recopilación del material que has hecho, que me ha encantado, la verdad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a ti y a todos los que habéis estado aquí presentes. La verdad que creo que ha sido de los vídeos que más he disfrutado de todo el tiempo que llevo, pues ya 1 añito con este canal. Y vamos a ver por aquí alguna pregunta que había visto bastante interesante. Me gustaría compartirla, a ver si tengo suerte y la encuentro. Mientras tanto te pongo esta, que no es de las principales que había visto, pero así voy ganando tiempo. Yo creo que la has contestado ya, la hemos contestado ya, básicamente. Pero sí, vamos, de hecho, lo que comenta Nuria en esta pregunta tiene todo el sentido común del mundo, ¿no? Yo también me he hecho esta pregunta, ¿no? Inicialmente, hace ya mucho tiempo. Bueno, la Tierra es plana y los demás planetas son esféricos. Ya con lo que hemos compartido acerca de los postulados científicos, no se trata de la Tierra, no se trata de la Tierra. De percepción. Es un fenómeno que trasciende a la madre Tierra, aunque evidentemente afecta a la Tierra. En todo lo que hemos hablado, desde la perspectiva del principio holográfico, del paradigma holográfico, hasta lo último que hemos compartido acerca de la vibración, ¿no? Evidentemente, le afecta a la Tierra como a cualquier otra forma de vida que hay en el universo. Había una pregunta por aquí, a ver si te la encuentro, pero si no te la voy a mencionar,
que básicamente hablaba en el primer bloque o en el segundo cuando hablábamos de la Antártida, ¿no? Y de cuando tú estabas planteando, te lo explico porque no la encuentro, en toda esta teoría, ¿no? Holográfica y de percepción. Claro, una de las cuestiones que hay, ¿no? Y que se habla, y básicamente, ¿no? en el terraplanismo, es qué hay en los bordes, ¿no? Y aquí hay teorías bastante interesantes, no las he querido poner porque quizás son más especulativas y quería traer cosas más visuales, pero básicamente dos cosas. La Antártida está prohibido ir, totalmente militarizado, y esta era la cuestión, ¿por qué? ¿Qué es lo que esconden ahí? ¿Qué es lo que tú opinas que esconden? Pero luego voy a añadir un par más, que esto no lo han preguntado, y es que una de las cosas que dicen es que en esta teoría de la Tierra plana, el norte está en el centro y entonces las vueltas al planeta Tierra siempre se dan de este a oeste o de oeste a este, eso es así. No se puede pasar por el norte ni por el sur, alegando pues cuestiones electromagnéticas y demás, lo cual podría encajar también en algo holográfico o toroidal, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Si tú viajas hacia el este o al oeste y el norte tú siempre lo dejas, digamos, hacia el este, lo dejas a tu izquierda, tú lo que haces es haces una redonda. Entonces puedes dar vueltas, pero no das una vuelta, una esfera, sino que das vueltas en redonda, lo mismo hacia el oeste. Y entonces, claro, esto dirías, bueno, pero ¿qué más da? Bueno, pues la realidad es que no hay imágenes, porque los satélites dicen que no puede estar en el norte ni en el sur, en el polo norte del sur por temas electromagnéticos, y especialmente en la Antártida, que es el continente, creo, más grande que hay, y que el 99% es inexplorado, está absolutamente militarizado y está prohibido viajar allí. Entonces, no sé si quieres comentar alguna cosa, ¿has investigado en tu propio camino de investigación sobre este tema? Sí, vamos, lo que comentas es así, es decir, eso es un hecho objetivo, tanto en lo que son los vuelos cotidianos de todas las compañías, las aerolíneas, etcétera, etcétera. Lo que ha compartido es así, eso es un hecho objetivo. Y es un hecho objetivo que la Antártida, con su enorme extensión, está absolutamente militarizada. Esos son hechos objetivos. Cuando yo me he acercado a esa realidad, la conclusión que he sacado, tampoco lo he indagado mucho en DICA, es que precisamente lo que estamos hablando de acerca del carácter holográfico de la realidad que nos rodea, posiblemente la Antártida, por su posicionamiento dentro de lo que es la Madre Tierra, ofrezca unas peculiaridades, unas singularidades para apreciar con mayor contundencia este carácter holográfico de la realidad. Y en ese entendimiento es por lo que se ha convertido aquello en una especie de Santa Santorum que impide, ¿no?, cualquier tipo de visita, no solamente desde el punto de vista de pisar el suelo terrestre, entre comillas, en el hielo y en lo que la Antártida es, sino también sobrevolarla. Mi conclusión cuando me acerqué a esto hace tiempo es que precisamente esa zona, por su ubicación específica, posibilita o da una especial panorámica para poder romper los paradigmas esféricos, y el postulado que sería más fácil de percibir ahí es el postulado holográfico. Lo que sí me he preguntado más de una vez en DICA es cómo los científicos que están a favor de la teoría del principio holográfico y del paradigma holográfico no han hecho algún tipo de excursión, entre comillas, al respecto, no han hecho algún tipo de indagación al respecto, pero doy por hecho de que también ellos tienen delante un poder, tienen delante una maquinaria que les impiden realizar las investigaciones que a lo mejor de buena gana hubieran realizado. Totalmente, lo que está claro que alguien en la faz de esta tierra esta información la tiene, ¿no? Y sería maravilloso, ¿no?, el día que llegue y podamos compartirlo. Por aquí te dejo una preguntita y haremos, si encuentro una más que había visto por ahí, cerraremos ya el programa. ¿Sí? ¿Me indica? Sí. Oye, disculpa. Emilio, no, si quieres podemos cerrar aquí ya el programa. No, es que se me ha echado, uno de los perritos se me ha echado encima. Ah, vale. Iba a responder, simplemente indica que con relación a, es decir, lo que estamos compartiendo, vuelvo a insistir, no lo podemos ver exclusivamente con relación a la Madre Tierra, ni con relación a nuestro sistema solar, ni a nada que se le parezca. Todo lo que es el universo, todo lo que es la realidad en la que vivimos, tendría esos postulados y tendría esos patrones, desde la vibración a lo holográfico. Por tanto, eso es válido para cualquier elemento que podamos estudiar y que podamos examinar y analizar. Muy bien, pues nada, tenemos esta preguntita aquí, lo de que comentan por aquí los cinturones de Van Allen, que es también uno de los grandes argumentos que hay, que dicen que no podemos salir del planeta porque están los cinturones de Van Allen, y ahí hay pues todo un tema entre los que creen que realmente nos oculta una tecnología más avanzada y lo que nos muestran es, pues eso, que funciona con petróleo prácticamente,
pero que hay mucho más, y los que dicen que no, que realmente pues no se puede salir y bueno, las dos teorías pues tienen sus argumentos y demás. En tu caso, tu opinión al respecto de los cinturones de Van Allen, porque van muy en... O sea, es un argumento de mucho peso en este sentido, de que no se puede salir por eso. Sí, pero vamos, lo conozco también en Dica, pero vamos, mi percepción es, hunde sus raíces, la percepción que voy a compartir en tradiciones muy antiguas. Cuando tenemos un conocimiento del ser humano, el ser humano tiene un cuerpo energético que los antiguos llamaron cuerpo etérico, que es como el molde que soporta al cuerpo físico. Cuando una persona pierde un brazo, pierde el brazo físico, pero el etérico sigue estando ahí, por poner un ejemplo. Es decir, tenemos una realidad etérica, energética, que es el soporte de la realidad física. Pues bien, nuestro componente etérico está absolutamente ligado a la Madre Tierra. Es decir, la Madre Tierra tiene también un cuerpo etérico y todas las formas de vida de la Madre Tierra tienen una conexión etérica con la Madre Tierra. Mi cuerpo etérico está conectado energéticamente con la Madre Tierra. Esto plantea un tema interesantísimo que tiene que ver con lo que tú has dicho y que está también siendo objeto de estudios científicos enormemente serios. ¿Realmente se puede viajar por el espacio? ¿Realmente se puede viajar por el espacio? No ya por la tecnología. Vamos a suponer que tenemos tecnología para viajar por el espacio. Bueno, pues si tuviéramos tecnología para viajar por el espacio, el inconveniente máximo que tendríamos es la ligazón de nuestro etérico con el etérico del planeta. Lo que provocaría es ese distanciamiento de la conexión energética con la Madre Tierra, provocaría en nosotros riesgo de enfermedades extremadamente graves. Por supuesto, cuando se habla de abrir colonias en otros astros, ¿no?, donde la humanidad se pudiera reproducir, ¿está seriamente en cuestión esto? Es decir, no es creíble con lo que conocemos actualmente sobre el cuerpo físico y etérico del ser humano. A lo mejor con muchas dificultades y corriendo riesgos podíamos llegar a otro planeta, Marte o más allá de Marte, pero la capacidad de reproducción en ese planeta sería imposible por la desconexión con el etérico que nos da la vitalidad con la Madre Tierra. Y los cinturones de Van Allen tienen que ver con esto, a mi modesto entender. Y claro, esto es un tema que, aunque hay científicos que tienen claro que existe ese cuerpo etérico, es el cuerpo etérico sobre el que cuando clavamos una aguja de acupuntura, evidentemente no la estamos clavando solamente en la epidermis, lo estamos clavando sobre nuestro cuerpo etérico energético. Cuando hablamos de los nadis, cuando hablamos de los chakras, pues bien, ese cuerpo etérico está en conexión íntima con el etérico de la Madre Tierra. Y el distanciamiento o no es posible o provoca enormes interferencias en la salud de la persona e impediría posiblemente la reproducción de la raza humana. Totalmente. Además, vemos que la naturaleza es muy sabia y no solamente con esta cuestión, sino también con lo otro que hemos hablado, lo de las cositas aquí en el hombro y demás. O sea, cuando ha pasado algo raro ahí, hay un tema de esterilidad que se da y yo creo que es una forma que tiene la naturaleza de protegerse, ¿no?, de ciertas rutas que no son convenientes para el plan evolutivo, que indudablemente está grabado en nuestra genética. Y tengo dudas, la verdad que no tengo una respuesta muy clara en este sentido, pero sí, desde mi comprensión, yo además me dedico a la sanación energética, estoy muy familiarizado con los campos energéticos. Se me hace muy extraño entender, ¿no?, que un ser humano pueda realmente subsistir sin transformarse en otra cosa muy diferente o morir en el proceso o volverse estéril en otro ambiente. Pero el tiempo lo dirá. Yo creo que además lo vamos a ver al ritmo que avanza todo esto. Y bueno, quiero ser generoso contigo, no quiero ya alargar mucho más esto, es muy tarde. Los dos somos madrugadores, así que vamos a dejarlo aquí, Emilio. Te dejo unas últimas palabras por si quieres comentar algo. Muy bien, pues simplemente, como todo lo que hemos compartido esta tarde, animar a utilizar la consciencia plenamente, la consciencia en su plenitud, la consciencia que mira hacia el interior, la consciencia que mira hacia el exterior y la consciencia que busca el equilibrio en esa retroalimentación entre lo interior y lo exterior. Y por supuesto, el alimentar también una diversidad de pensamiento, el derecho que tenemos todos los seres humanos a cuestionarnos y a indagar acerca de la vida, acerca de la realidad, y usar nuestro discernimiento y nuestro sentido común. Como siempre, pero ahora más que nunca. Como siempre, pero ahora más que nunca, necesitamos utilizar la conciencia, el discernimiento
y el sentido común, Indica. Pues muchísimas gracias, Emilio. De verdad que no es He disfrutado muchísimo. Ha sido, yo creo, el espacio desde que tengo el canal de YouTube que más he disfrutado. Los temas también eran muy propicios y yo creo que nunca me había reído así todavía con esta soltura en directo. Así que un placer este espacio. Comentar también, tal como hemos acabado hablando del tema etérico y demás, os voy a dejar aquí un comentario en la descripción, un acceso a un entrenamiento gratuito para aprender a percibir el campo etérico, que es una de las bases en las que se fundamenta, como decía Emilio, la acupuntura, en las que se fundamenta, pues por supuesto, cualquier tipo de sanación energética y cualquier tipo de terapia holística que vaya más allá de lo físico. Y tenéis ahí el entrenamiento donde vais a poder experimentar. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por todo este rato. Espero que he visto ya que habéis disfrutado mucho y nos vemos próximamente. Muchas gracias, Indica. Un abrazo muy fuerte.